La noticia empezó como un susurro perdido entre notificaciones de celular y mensajes reenviados, más de esos que uno abre con curiosidad y cierra con incredulidad, más esta vez era diferente. Se decía que el entrenador del América le había deseado suerte públicamente a José Raúl Zúñiga en su nueva etapa con el Toluca, como si en medio de toda la rivalidad alguien hubiera encendido una vela de cortesía en pleno infierno choricero, soltando una frase que nadie esperaba y que, desde ese instante, se convirtió en gasolina pura para la especulación de toda la afición mexiquense. Para nosotros, los hinchas del Toluca, acostumbrados a ver al América como el gigante altanero que mira por encima del hombro a todos, escuchar que su entrenador hablaba de Zúñiga y de nuestro equipo con tono casi afectuoso fue como escuchar un trueno en un cielo despejado, una mezcla de sorpresa, desconfianza y esa ilusión peligrosa que se mete en el pecho cuando uno cree que algo grande está a punto de pasar en el infierno. Muy rápido empezaron a circular los fragmentos de video, supuestas declaraciones de pasillo, filtraciones de vestidor y versiones de periodistas que juraban haber estado ahí cuando el técnico azulcrema habría comentado que le deseaba lo mejor a José Raúl Zúñiga en el Toluca, que esperaba verlo romperla en la Bombonera y que ese cambio podía ser lo mejor para su carrera, una frase que en cualquier otro contexto sería normal, pero que aquí, entre la historia de choques América-Toluca, sonó a mensaje escondido. No faltó el amigo que mandó el clip por WhatsApp al grupo de la banda choricera, acompañado de esos emojis de fuego y diablos que tanto usamos, preguntando si era real, si de verdad el entrenador del América había dicho eso, si no sería una edición falsa, un montaje o una simple exageración de los medios, porque a veces uno se protege primero con la duda antes de dejar entrar la esperanza. Poco a poco la especulación fue creciendo, porque no hablábamos solo de un entrenador cualquiera, hablábamos del hombre que dirige a uno de los clubes más poderosos del país, un tipo que normalmente no regala elogios a equipos rivales, mucho menos a un Toluca que sueña con volver a los primeros planos y que, con un delantero como Zúñiga, podría recuperar ese olor a grandeza que hace años queremos sentir de nuevo en cada partido en casa. La idea de que el técnico del América deseara suerte a Zúñiga en el Toluca empezó a verse como un pequeño acto de reconocimiento, casi como si admitiera que el infierno mexiquense sigue siendo plaza pesada, que no es cualquier cosa venir a ponerse la camiseta roja con el escudo del diablo en el pecho, porque aquí el balón quema diferente, aquí la presión tiene nombre. Y el estadio se convierte en caldera cuando la afición decide. Entre la banda del Toluca surgió una teoría que corrió como pólvora. Tal vez el América ya había desistido de Zúñiga, tal vez lo habían tenido a la mira, pero al final lo dejaron ir, y ese supuesto deseo de suerte del entrenador era una manera elegante de cerrar el capítulo, una especie de te dejamos ir, ahora ve y demuestra, lo cual, para nosotros, sonó a victoria silenciosa en el mercado de fichajes. En las redes, los comentarios de la afición escarlata eran una mezcla deliciosa de burla y orgullo. Algunos decían que el entrenador del América se estaba adelantando porque sabía que Zúñiga la iba a romper con el Toluca, otros afirmaban que en el fondo había un respeto oculto hacia nuestro club, y no faltaban los más maliciosos que preguntaban si no se trataba de un intento de bajar la presión mediática sobre un jugador que pudo haber estado en la órbita azulcrema. Mientras tanto, el nombre de José Raúl Zúñiga se repetía en cada rincón del debate futbolero, y nosotros lo imaginábamos ya entrando al vestidor de la Bombonera, saludando a los utileros, sintiendo el olor a pasto húmedo en las mañanas de entrenamiento y mirando las tribunas vacías que, cuando se llenan de rojo, se convierten en un canto ensordecedor que no deja respirar al rival, un escenario perfecto para que un delantero con hambre se vuelva ídolo. Porque no nos engañemos, en el fondo, más allá del rumor sobre el entrenador del América, lo que realmente encendió la mecha fue la posibilidad de que Zúñiga encontrara en Toluca el lugar donde por fin pudiera explotar todo su potencial, convertirse en ese goleador determinante que tanto hemos pedido. El hombre que empuje la pelota al fondo justo cuando las piernas tiemblan y el cronómetro se está muriendo. Conforme avanzaban las horas, algunos programas de televisión empezaron a dedicar segmentos enteros a analizar la supuesta frase del técnico americanista, repitiendo una y otra vez el momento exacto en que mencionaba a Zúñiga y al Toluca, debatiendo si se trataba de diplomacia, cortesía o una pista de que hubo conversaciones más profundas entre clubes y representante, y cada repetición reforzaba la sensación de que algo grande se estaba cocinando en las sombras del mercado. En ese ambiente cargado de sospecha e ilusión, los periodistas cercanos al Toluca comenzaron a hablar de contactos, de sondeos, de llamadas discretas, de mensajes de WhatsApp entre oficinas, siempre usando palabras como se dice, trascendió y fuentes consultadas, que son el escudo perfecto para protegerse de la incertidumbre, pero también la puerta por donde entra el sueño de cualquier aficionado hambriento de noticias buenas. Para la afición choricera, escuchar que un entrenador del América mencionaba nuestro nombre en un contexto positivo era una especie de bendición torcida, porque sabemos que no somos el club que siempre aparece en los titulares nacionales, ni el que está reforzándose con chequeras europeas. Pero también sabemos que hay algo especial en vestir de rojo y caminar sobre la delgada línea entre el respeto y el miedo que Toluca genera cuando está encendido. En medio de todo,
Zúñiga se convirtió en un símbolo de algo más que un simple fichaje. Empezó a representar la idea de que el Toluca podía ganar una batalla silenciosa en el mercado, que mientras otros peleaban por nombres rimbombantes, nosotros estábamos apostando por un delantero que aún sentía hambre en el estómago, ganas de demostrar, y que llegaría cargando encima el rumor de que incluso el técnico del América había tenido que mencionarlo. Las pláticas en los cafés, en los taxis, en las oficinas y en las casas fueron cambiando de tono. Ya no se preguntaba solo si Zúñiga firmaría con el Toluca, sino que significaba que el entrenador americanista lo hubiera despedido con buena suerte, como si esa pequeña muestra de cortesía fuera, en realidad, un reconocimiento de que el infierno mexiquense puede ser el lugar ideal para que un atacante se convierta en pesadilla de defensas. Desde el punto de vista táctico, los analistas comenzaron a explicar cómo Zúñiga podría encajar en el Toluca, hablando de su movilidad, su juego de espaldas, su capacidad para atacar espacios y su olfato dentro del área, y cada vez que se lo imaginaba recibiendo el balón al borde del área rival, con el apoyo de mediocampistas intensos y laterales profundos, la ilusión crecía, alimentada por la idea de que hasta en Coapa sabían que el diablo le podía quedar bien. El rumor sobre las palabras del entrenador del América también levantó sospechas sobre los movimientos internos del propio jugador, porque algunos insistían en que Zúñiga había estado en la carpeta de varios clubes, y que Toluca se habría adelantado con un proyecto más serio, más directo, con la promesa de minutos, de protagonismo y de una afición que no perdona la apatía, pero que abraza con fuerza a quien se parte el alma por los colores. Por eso, imaginar al técnico americanista diciendo que le deseaba lo mejor en Toluca fue, para muchos, la confirmación simbólica de que la elección del delantero tenía sentido, de que este no era un paso atrás, sino un salto hacia un lugar donde podría ser mucho más que un nombre en la plantilla. Un sitio donde las noches frías y la altura se mezclan con la presión de una hinchada que sabe reconocer a los suyos. Los memes no tardaron en aparecer, pintando al entrenador del América como si estuviera entregando a Zúñiga al diablo, poniendo al jugador con cuernos y tridente en montajes divertidos donde se le veía firmando contratos sobre un fondo de fuego, mientras el técnico azulcrema sonreía con una mezcla de resignación y respeto, un humor que es muy nuestro, pero que siempre esconde, debajo de la broma, una verdad que nos gustaría que fuera real. Algunos aficionados del Toluca empezaron incluso a hablar de una especie de pacto no escrito entre clubes, imaginando que detrás de esa supuesta frase del entrenador había conversaciones más amplias, quizás sobre otros jugadores, quizás sobre futuros intercambios, tejiendo una red de teorías donde nada es casualidad y todo se conecta. Porque en el fútbol moderno ya no creemos en los gestos inocentes, creemos en los movimientos de ajedrez. En los programas de radio deportivos, la discusión subió de temperatura cuando un comentarista defendió la idea de que el entrenador del América simplemente había sido educado, deseándole lo mejor a un profesional que tomaba otra ruta, mientras otro insistía en que, si había mencionado concretamente al Toluca, era porque sabía que ese movimiento podía cambiar la lucha por los puestos de liguilla, algo que en Coapa jamás se toma a la ligera. Entre tanto debate, lo que nadie pudo negar fue el protagonismo que el nombre de Toluca adquirió gracias a esa supuesta frase, porque durante horas se habló de nuestro club como destino atractivo, como plataforma de relanzamiento de carreras, como infierno que purifica a los que se atreven a entrar y, si Zúñiga terminaba firmando, cada gol suyo llevaría pegada la historia de aquel entrenador rival que, según los rumores, había avalado su travesía. Los más románticos dentro de la afición rojiblanca fueron más allá y empezaron a ver en este rumor una especie de señal de que los tiempos estaban cambiando, de que Toluca estaba recuperando su peso en la conversación nacional, ya no como recuerdo de glorias pasadas, sino como protagonista de historias nuevas, capaces de poner nerviosos incluso a técnicos acostumbrados a mandar en el fútbol mexicano. El perfil de Zúñiga fue diseccionado de arriba abajo. Se habló de su carácter, de su disciplina en los entrenamientos, de su capacidad para aguantar golpes de centrales pesados, y cada detalle era utilizado para alimentar la narrativa de que el Toluca estaba a punto de sumar a un guerrero perfecto para el estilo intenso que tanto pedimos en el Nemesio 10. Un jugador que, si de verdad contaba con la bendición de un exinteresado, llegaría con un sello especial. Mientras la directiva del Toluca mantenía silencio, como suele hacerlo cuando algo se está cocinando, la especulación se volvía un deporte diario. Cada me dicen que, ojo con esto en redes sociales, era analizado como si se tratara de un comunicado oficial. Y el rumor del entrenador del América deseando suerte a Zúñiga era el hilo conductor que le daba un toque casi novelesco a todo el asunto. Muchos aficionados recordaron otros episodios en los que figuras importantes de equipos grandes habían tenido que hablar bien del Toluca, casi a regañadientes, después de partidos durísimos en la Bombonera, y no pudieron evitar ver en esta situación una continuidad de esa historia. Un reconocimiento que sale de boca de quien, en teoría, debería minimizarte, pero termina aceptando que el diablo no es rival sencillo para nadie. En este contexto, la idea de que Zúñiga llegara al Toluca con el antecedente de haber sido tema de conversación en conferencias de prensa de otro grande se volvió un componente extra de su posible fichaje, un condimento que hacía que su historia no empezara de cero,
sino que desde el primer día estuviera cargada de significado, de expectativas y de ese morbo que tanto vende en programas de debate y videos de YouTube. Los youtubers dedicados a hablar del Toluca explotaron el tema sin piedad, usando títulos llamativos donde se sugería que el entrenador del América había bendecido el fichaje, donde se prometía revelar el verdadero motivo detrás de sus palabras, y cada clic era una muestra de cómo la afición, aun sabiendo que todo descansaba en rumores, necesitaba alimentar la esperanza con cada nuevo detalle, por mínimo que fuera. En paralelo, las comparaciones con otros delanteros que han pasado por el Toluca en años recientes empezaron a surgir, recordando nombres que ilusionaron y otros que decepcionaron, usando esos recuerdos como espejo para medir a Zúñiga incluso antes de ponerse la camiseta, y siempre flotaba la pregunta: ¿qué sabrá el entrenador del América que lo lleva a desearle suerte precisamente aquí, en nuestro infierno? Algunos periodistas nacionales, más escépticos, aseguraron que todo estaba siendo inflado por la prensa local y por las redes, que el técnico americanista apenas había mencionado al jugador de pasada, sin tanta intención, pero incluso ellos tuvieron que admitir que, en un contexto de rivalidad, cualquier guiño, por pequeño que sea, se vuelve dinamita pura cuando se mezcla con la ilusión de un pueblo futbolero como el de Toluca. La verdad es que, para la afición, poco importa cuánta intención hubo detrás de la frase original, lo que importa es lo que representa, la sensación de que el Toluca vuelve a estar en el mapa como destino de peso, la idea de que un delantero como Zúñiga no solo llegaría a un club más, sino a uno donde su nombre ya fue tema de conversación entre los grandes, donde la atención mediática lo acompañaría desde el día 1. Cada vez que se mencionaba el supuesto mucha suerte en Toluca del entrenador azulcrema, uno podía sentir cómo la historia se estiraba, cómo se adornaba con detalles nuevos, algunos ciertos, otros inventados, pero todos útiles para construir una narrativa que tenía al diablo en el centro, listo para recibir a un nuevo protagonista que llegaría con la sombra de un gigante detrás de él, empujándolo, queriendo o no, hacia el éxito. En la calle, los vendedores de camisetas pirata ya empezaban a bromear con la idea de estampar el apellido Zúñiga junto a un pequeño diablito en la parte inferior, como si quisieran adelantarse al anuncio oficial que todavía no llegaba, y varios decían, con ese sarcasmo muy nuestro, que si hasta el entrenador del América ya lo veía en Toluca, entonces era cuestión de tiempo para que el fichaje se hiciera realidad. La directiva, fiel a su estilo, no confirmaba ni desmentía nada, permitiendo que la marea de rumores siguiera subiendo, tal vez entendiendo que esa efervescencia también sirve para medir el pulso de la afición, para saber cuánta ilusión genera un nombre, cuánta expectativa hay alrededor de un posible fichaje. Y mientras el eco de la supuesta frase del entrenador americanista seguía rebotando, el club se mantenía en un silencio que muchos interpretaron como señal de negociaciones avanzadas. Los más críticos dentro de la afición rojiblanca aprovecharon el momento para recordar que no todo se resuelve con ilusionar a la gente, que si Zúñiga llegaba debía serlo acompañado de un proyecto serio, de una idea clara de juego, de compañeros que lo abastecieran de balones, y que ese foco mediático extra, provocado por el rumor del entrenador azulcrema, solo aumentaría la presión para que el Toluca no se quedara corto en lo deportivo. Sin embargo, incluso esos críticos confesaban, en voz baja, que había algo agradable en ver al Toluca en boca de todos, en sentir otra vez esa vibra de club incómodo, peligroso, capaz de arrebatarle a un grande un objetivo de mercado, y que el hecho de que el entrenador del América, según las versiones, hubiera aceptado públicamente esa nueva realidad, era una especie de victoria simbólica que hacía más llevadera la espera. Las pláticas sobre el futuro inmediato del equipo giraban inevitablemente alrededor de cómo se vería la ofensiva con Zúñiga, de cómo reaccionarían las defensas rivales al ver su nombre en la alineación, de cuántos goles podría aportar en su primera temporada, y cada proyección estaba aderezada por la idea de que, al otro lado, en Coapa, se estaría observando con atención, quizá con un poco de arrepentimiento si las cosas salían bien para nosotros. Los comentaristas más teatrales incluso planteaban escenarios donde Toluca y América se enfrentarían en liguilla y Zúñiga sería el protagonista, marcando un gol decisivo bajo la mirada del entrenador que, en su momento, le deseó suerte, creando una escena de novela, con cámaras enfocando el saludo entre ambos al final del partido, mientras la afición escarlata estalla en gritos que mezclan alegría, revancha y orgullo. Cada nueva mención al supuesto mensaje del técnico azulcrema alimentaba esa fantasía, haciendo que la figura de Zúñiga creciera incluso antes de su hipotética presentación oficial, y nosotros, como buenos aficionados, nos dejábamos llevar, construyendo en la mente goles que aún no existen, celebraciones que todavía no ocurren y titulares que aún no se escriben, pero que ya sentimos como si fueran parte inevitable de la historia. No faltaron tampoco quienes señalaron que todo esto podía ser una jugada de humo, una estrategia para distraer de otros temas internos, tanto en Toluca como en América, y que el rumor del buena suerte en Toluca era simplemente el gancho perfecto para mantener a todos hablando de fútbol, desviando miradas de problemas administrativos, económicos o de vestidor. Porque el juego fuera de la cancha también se juega con palabras y silencios. Aún así, incluso si esa teoría fuera cierta, el efecto ya estaba conseguido.
la afición del Toluca se sentía viva, conectada, participando de una conversación nacional, discutiendo de tú a tú con aficionados de otros equipos, defendiendo la idea de que el infierno sigue siendo destino de peso, y que un delantero como Zúñiga, con el ruido que llevaba detrás, sería una declaración de intenciones de la directiva escarlata. En medio de tanta especulación, hubo también espacio para reflexionar sobre la figura del entrenador del América, sobre cómo sus palabras, reales o interpretadas, tenían el poder de encender debates completos, y como en el fútbol moderno ninguna frase se pierde, todo se graba, se recorta, se saca de contexto y se convierte en tema de conversación, especialmente cuando involucra a jugadores en la mira de otros clubes importantes. La supuesta suerte que habría deseado para Zúñiga en el Toluca fue, en ese sentido, un recordatorio de que la rivalidad también puede tener momentos de respeto, aunque ese respeto se utilice luego como combustible para historias llenas de pasión, de nervios y de ilusiones, porque el aficionado vive de eso, de creer que hay señales escondidas en cada gesto, de pensar que nada es casualidad cuando se trata del futuro de su equipo. Con el paso de los días, el rumor no murió, se transformó, dejó de ser solo una frase de conferencia de prensa para convertirse en mito de origen de una posible etapa, aquella en la que Zúñiga, si todo se concretaba, podría contar que su llegada al Toluca estuvo marcada por el reconocimiento involuntario de un técnico que lo vio, quizá, como amenaza potencial dentro de un rival histórico. Para nosotros, como hinchas del Toluca, ese relato ya estaba escrito en el corazón, aún antes de que la firma se hiciera oficial. Imaginábamos a Zúñiga pisando la cancha por primera vez, levantando la mirada hacia las tribunas teñidas de rojo, y en el fondo sabíamos que, si comenzaba a marcar goles, cada celebración tendría un eco especial, uno que nos recordaría todo lo que se habló de él antes de que el balón empezara a rodar. Las noches previas a cualquier posible anuncio se llenaron de videos, espacios en vivo y hilos en redes sociales donde se discutía hasta el último detalle del supuesto mensaje del entrenador americanista, analizando su tono, su contexto, sus posibles intenciones, pero al final todo desembocaba en la misma pregunta. ¿Veremos a Zúñiga vestido de diablo, cumpliendo las expectativas que tanto hemos inflado? Entre la incertidumbre y la emoción, hubo quienes comenzaron a pedir calma, recordando que los rumores no ganan partidos, que al final lo que cuenta es el rendimiento a la cancha, pero incluso ellos admitían que este tipo de historias le devolvían al fútbol ese sabor de novela que a veces se pierde entre estadísticas y análisis fríos. Un sabor que en Toluca conocemos bien porque hemos vivido noches de drama puro en nuestro estadio. Si el entrenador del América realmente deseó suerte a Zúñiga en Toluca o si todo fue producto de interpretaciones exageradas, tal vez nunca lo sepamos con certeza, pero la magia del rumor está precisamente ahí, en esa zona gris donde la realidad se mezcla con el deseo, donde los aficionados rellenamos los huecos con la versión que más nos ilusiona, la que nos hace sentir que nuestro club está en el centro de algo grande. Lo que sí queda claro es que el nombre de José Raúl Zúñiga ya está grabado en la imaginación de la afición escarlata, acompañado de la idea de que incluso desde el nido azul crema se reconoció el peso que podría tener en nuestro equipo, y esa sensación, por sí sola, ya es una victoria simbólica que nos coloca en un lugar diferente dentro del mapa del fútbol mexicano. En un entorno donde la información viaja tan rápido, donde todo se analiza y se discute al instante, esta historia del entrenador del América deseando suerte a Zúñiga en el Toluca se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo un detalle aparentemente menor puede transformarse en motor de ilusión para toda una fanaticada, especialmente una que anhela volver a ver a su equipo levantando trofeos. Mientras tanto, en el Nemesio 10, la vida sigue, los entrenamientos no se detienen, el cuerpo técnico ajusta sistemas, los jugadores pelean por un lugar en el once titular, y la grada espera, paciente pero ansiosa, el día en que, sea con Zúñiga u otro delantero, el Toluca vuelva a ser esa máquina de presión alta, goles oportunos y noches inolvidables que tantos recuerdos dejó en el fútbol mexicano. Si algún día se confirma la llegada de José Raúl Zúñiga al Toluca, la historia ya estará escrita desde antes del primer gol. Será el delantero que, según los rumores, fue despedido con mucha suerte en Toluca por el entrenador de uno de los rivales más grandes del club. El atacante que cargará desde el inicio con la expectativa de demostrar que ese deseo no fue casualidad, sino un presagio de lo que estaba por venir. Y si al final el fichaje no se concreta, esta historia quedará como una de esas leyendas modernas del fútbol, un relato de cómo una frase, real o no, bastó para encender la imaginación de toda una afición, recordándonos que seguimos siendo, ante todo, soñadores disfrazados de analistas, hinchas que convierten rumores en capítulos de una novela que nunca se termina. Porque al final, más allá de contratos, ruedas de prensa y comunicados oficiales, el fútbol se sostiene sobre la capacidad de hacernos imaginar, de permitirnos creer que detrás de cada gesto hay un mensaje oculto, y en este caso, para nosotros los del Toluca, nada suena más dulce que la idea de que, en algún rincón de Coapa, el entrenador del América, aunque sea por un instante, haya tenido que reconocer que el infierno mexiquense es un destino al que vale la pena desearle suerte. Les presentamos las últimas noticias de Toluca.
Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.